Muy buenas compañeros de psicología forense aplicada a la criminología y profesora. Pido disculpas por mi voz que está un poco afónica. Vamos a tratar el tema de imputabilidad penal. Mi nombre es Daniel Rivera Alpizar. Comencemos. Antes de todo, vamos a ver qué es o cómo plantea nuestra doctrina jurídico-penal la teoría del delito, para luego poder plantearnos el tema de inimputabilidad penal. Comencemos. ¿Cómo podemos clasificar el delito? Bueno, número 1, en función a su gravedad. Número 2, en orden a la conducta de la gente. Número 3, por el resultado. Número 4, por el daño que causa. Número 5, por su duración. Número 6, por el elemento interno. Número 7, en función de su estructura. Número 8, en relación con el número de actos integrantes de la acción típica. Número 10, en relación con el número de sujetos que intervienen en el hecho típico. Por su forma, número 10, por su forma de persecución. Y número 11, en función de su materia. Esto es lo que la misma teoría jurídica determina cómo podemos clasificar el delito. Ahora, Muñoz Conde y García Arán nos da un pensamiento de cómo se debe clasificar o cómo se debe considerar el delito. Por lo que para poder clasificar el delito debemos primero analizarlo desde la teoría del delito, desde el punto de vista característico, que es el común denominador que debe de haber en la acción o omisión del acto en cuestionamiento para que se manifieste variaciones en la vertiente del acto ilícito, que es diversa esta, hay que considerar los patrones necesarios característicos para la aplicación de sanciones de acuerdo a la tipicidad presente, y como primera tarea que el mismo concepto tiene es brindar características que representen que la norma ha sido violentada en un acto omisivo o ilícito y que por lo mismo necesita una sanción de corte penal. Ahora sí, la imputabilidad. ¿Qué es? ¿Qué es la imputabilidad? Bueno, Sánchez Romero y Rojas Chacón nos dice que hay que pensar en el mínimo de facultades que el ser humano debe tener, como son facultades psíquicas y físicas mínimas, para que haya un intercambio de comunicación entre el emisor, el que emite el mensaje, y el receptor, el que recibe el mensaje, permitiendo las facultades de desarrollo que le permitan a este último entender las normas vigentes del grupo o estructura al que pertenece recíprocamente con sus iguales. Bueno, ¿qué dice la ley nacional? Nuestra constitución, el Código Penal, en su artículo 42, nos da el sustrato para la interpretación junto con el Código Penal sobre lo que es la inimputabilidad. Bueno, como dijimos, el artículo 42 lo que nos hace es entrever que es la persona en el momento de la acción o omisión manifieste o signifique la realidad del hecho delictivo, ya sea por el hecho de que manifiesta alguna enfermedad
o de grave perturbación de la conciencia de esta en un momento en específico de acuerdo con la ingesta de alcohol o sustancias psicotrópicas enervantes, en consonancia con lo que dice el artículo 98, inciso 1, que expresa que si es declarado inimputable, se le realiza una prescripción de pena alterna de acuerdo a la clase, a fin como la presenta los artículos 85 al 87 del Código Penal. El Código Procesal Penal, en su número 388 al 390, podemos sustraer que el mismo ofensor, cuando tiene elementos probatorios en su contra, correspondan a aplicar una modalidad de seguridad en virtud de su inimputabilidad, de acuerdo a la capacidad del imputado, y si el tribunal considera que no es inimputable, se aplicará un proceso ordinario. Los ejemplos donde se da la inimputabilidad de la persona, bueno, trastornos psicológicos, disturbios mentales o desarrollo mental insuficiente, perturbación de la conciencia, psicopatías como la paidofilia, como el trastorno de la inclinación sexual y diversos trastornos de impulsos para la cleptomanía, la piromanía y la ludopatía. También lo que recomienda la OMS en el CIE 10 y el DSM-5 de la APA. Bueno, perdón. El caso de ejemplo de inimputabilidad, esta es de un joven que asesinó a golpes a su madre porque él mismo tiene un trastorno de esquizofrenia, paranoia, y no entiende qué es bien y qué es mal. Como dijimos al principio, la síntesis del caso es que el joven que se presentara presenta un cuadro de enfermedad mental que mató a su madre por medio de golpes, ya que como la sintomatología lo presenta, no distingue bien de mal. La edad del joven tenía 29 años. El diagnóstico, esquizofrenia paranoide, la cual nunca recibió tratamiento para la misma. Tipo de condición en el momento de la omisión del hecho. Interpretación de la realidad que es abolida, así como sus capacidades de reconocer que es lícito o ilícito en sus actos, de acuerdo a los informes de los peritos. La condición en juicio inimputable con medida de seguridad a la cual corresponde a estar en un centro de atención, el CAPENCOL, que se ubica en la Uruca, el cual enviará los informes de salud semestralmente con un tiempo no mayor a los 2 años al juzgado de ejecución de la pena. Ahora sí, la jurisprudencia sobre el caso. Bueno, se menciona en el Código Penal, artículo 42, que ya dijimos, que el mismo no reconoce qué es bien y qué es mal. Entonces se le aplica por default o por defecto el artículo 98, inciso 1. Se le recluye como medida precautoria en un centro para su atención. El Código Procesal Penal, en el 487, nos dice, un momento, las medidas de seguridad. Las reglas establecidas en el capítulo regirán para las medidas de seguridad en lo que sean aplicables. El tribunal examinará periódicamente la situación quien sufre una medida. En este caso, el paciente con esquizofrenia paranoide. Fijará un plazo no mayor de 6 meses semestralmente entre cada examen. Se hacen exámenes cada 6 meses.
Previo, un informe de establecimiento de los peritos, a valoración del médico especialista en el caso. En este caso serían psicólogos. La decisión versará sobre la cesación o continuación de la medida y, en este último, podrá ordenar la modificación del tratamiento. O sea, se puede moldear el dictamen último de la pena cuando el juez lo crea necesario. En este caso, el órgano de ejecución de la pena. Y cuando el juez tenga conocimiento por informe fundado, o sea, cuando cada 6 meses se le envíe al perito el informe del estado o del avance o retroceso del paciente en cuestión, de que desaparecieron las causas que motivaron la internación, procederá a su sustitución o cancelación. En este caso, como se denota, el joven de 29 años va para dicho centro de Capencol, ubicado en Uruca, indefinidamente. No se sabe cuánto va a durar. ¿Por qué? Porque él no distingue él viene ya con un trastorno y no distingue qué es bien o qué es mal. Porque en los testimonios y en la sentencia del caso, él mata a su madre a golpes, pero no siente ni remordimiento, no siente nada, no llora por el mismo tipo de enfermedad que tiene. Ahora, el reglamento del Capencol, en su número 10, dice que, en palabras prácticas, dice que el mismo paciente tiene que ser remitido a dicha institución de acuerdo con lo que diga o dictamine el juez, para que el mismo juez busque la mejor medida. Se tiene que considerar los informes forenses, psicológicos, la gravedad de las heridas, el tiempo en que el mismo se realizó, tipo penal, y si es valorado como persona apta para recibir o hacerse cargo de lo que ocurre o no, si entendió, como hablábamos antes si el receptor envía el mensaje, si el receptor entendió el mensaje, perdón, y si éste lo entendió, está en instancia pura de poder llegar a ser juzgado. Si no lo entiende, tenemos un caso de inimputabilidad. Se recurren a ciertas características propias para poder llegar a hacer el poder de juicio, para que las autoridades judiciales puedan minimizar y realizar una adecuada adecuación de la pena, valga la redundancia, y poder mantenerlo sano y salvo. Con las referencias terminamos nuestra participación. Muchas gracias por su atención y especialmente por el tiempo tomado. Gracias.